Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Venimos hablando de la Trinidad, venimos hablando de un Dios único en tres personas. Y vamos a analizar a la primera de estas personas. Vamos a enfocarnos en ver la enseñanza bíblica sobre Dios Padre. En primer lugar debemos hacer algunas distinciones porque la Escritura aplica el título Padre a Dios en cuatro sentidos distintos. El primero de ellos es un sentido universal, en cuanto a que Dios es el creador de todo lo que existe y por ende es el creador de todas las personas. Esto es lo que nos dice Malaquías 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? En efecto, somos linaje de Dios en el sentido en que somos sus criaturas. Pero esto no nos debe confundir en pensar que somos todos espiritualmente hijos de Dios, porque la palabra de Dios también nos dice en Eclesiastés que así como Dios hizo al hombre recto, ellos buscaron muchas perversiones. Y a las personas que siguen esos malvados deseos, la Escritura los llama hijos de ira. El mismo Jesús decía que los fariseos no eran hijos de Dios, sino hijos de su padre, el diablo. Entonces, cuando decimos que toda la humanidad es hijo de Dios, lo hacemos en el sentido de que todos son criaturas de Dios, todos han sido creados por Dios. Entonces la Escritura nos muestra que Dios es Padre de todos por creación, pero solo es Padre de algunos por elección. Este es el caso que nos muestra la Biblia sobre Israel. En el relato de Éxodo capítulo 4, cuando Dios se dirige a Moisés y lo manda a hablarle a Faraón, le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios eligió a la nación de Israel como su hijo. Y esto nos lleva a hablar de Dios, Padre de los creyentes. Dios es el Padre de todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Esto es lo que nos muestra la revelación neotestamentaria. Nos dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, que existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, refiriéndose a Jesús. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Acá vemos a este primer grupo del que hablábamos, que Dios es Padre de todo lo creado. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció, el mundo lo rechazó. Entonces dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. En segundo lugar, vino a la nación de Israel, aquella que había escogido como su hijo, pero ellos tampoco le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, que en un sentido amplio, Dios es el Padre de todo lo creado. Pero en un sentido más especial, Dios es el Padre de sus hijos espirituales, los que son nacidos por su mismo Espíritu a través de la fe en Jesús. Estos hijos de Dios, nacidos del Espíritu por la fe en Jesucristo, son coherederos de Dios en Jesús, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, que somos hijos de Dios adoptados en Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que somos
coherederos con Cristo, porque somos adoptados en Él. Esto nos lleva a hablar de la relación especial y particular que convierte a Dios en Padre, y es su relación eterna con el Hijo. Dios no nos necesita a nosotros para ser Padre. Él es Padre porque tiene esa relación íntima con el Hijo. Y ese es el cuarto sentido en que esta palabra se utiliza. Ser Padre de Jesucristo es el sentido más propio, más singular y más profundo de la paternidad de Dios. En este sentido, en esta relación única y particular entre la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, y la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, es que se manifiesta con excelencia esta relación. Dios es naturalmente el Padre de Jesucristo, y por eso en esta relación entre estas dos personas de la Trinidad es que ya existía el amor y esta autosuficiencia. Dios no nos necesitaba a nosotros para ser Padre. Él ha sido Padre eternamente. La Biblia nos habla mucho de esta relación entre el Padre y el Hijo. Y esto nos sirve para ver que Padre e Hijo son personas distintas. No distintas en poder, no distintas en divinidad, no distintas en atributos, pero sí distintas en su forma de relacionarse entre sí y con la creación. Porque vemos que el Padre envía al Hijo y el Hijo obedece al Padre. En esa obediencia, Cristo demostró ser el Hijo de Dios, al obedecer plenamente al Padre. La Escritura nos dice que el Hijo es nacido del Padre. Y hemos explicado que esto no significa que el Hijo sea creado, sino que procede eternamente del Padre de una forma que no podemos explicar. Pero el Hijo posee todos los atributos del Padre y entre ellos está la eternidad. Por ende el Hijo es eterno así como el Padre es eterno. Y esta relación de Padre e Hijo es eterna. La eternidad no entra en nuestras cabezas y no vamos a entender nunca este punto. Pero yendo más allá, el Padre reconoció a Jesucristo como su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también Jesús reconocía a Dios como su Padre. Esto lo vemos claramente expresado en los Evangelios. Pero incluso los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Las personas reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la Biblia nos muestra a Dios Padre como creador de todo lo que existe, pero en un sentido más profundo, a Dios Padre por elección. Lo vemos en el caso de la nación de Israel, lo vemos en el caso de los creyentes, de aquellos que han creído en Jesucristo para salvación y son llamados hijos de Dios. Vos también podés ser llamado hijo de Dios si es que crees en Jesucristo como tu Salvador. Pero vemos que, en primer lugar, Dios es Padre de Jesucristo. La relación entre Padre e Hijo en la misma divinidad, en el mismo ser de Dios, es lo que distingue al Padre. Dios es Padre, en primer lugar, y de un modo mucho más profundo en su relación con el Hijo. Y hemos dicho que las personas de la Trinidad no solo se distinguen por la relación que tienen entre sí, sino también en su relación con la creación. Y lo vemos entonces en las obras externas de la Trinidad. Y debemos tener en claro que cada una de esas obras externas son obras de toda la Trinidad en su conjunto, pero sí vemos que se distinguen en ciertos aspectos unas de otras. Por ejemplo, en la obra de creación vemos que el Padre toma la iniciativa, Él es el que habla la palabra creativa. También lo vemos en la obra de redención, que es Él el que ordena, es Él el que dirige, es Él el que envía. Entonces, esto nos deja ver que el Padre es la persona de la Trinidad
que tiene la iniciativa y que ese papel es propio de su función como padre. En este sentido de que el padre sea quien toma la iniciativa, de quien parece tener la iniciativa en las acciones externas de la Trinidad, es que lo llamamos la primera persona de la Trinidad. Pero esto no es un orden de poder ni de grandeza, sino simplemente de funciones y de relaciones. Y en el próximo video vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Así que espero que el video te haya servido de algo, sobre todo que te quedes con la idea de la paternidad de Dios. Qué buena noticia que podamos llamar a Dios nuestro Padre, el Padre nuestro que está en los cielos, y que tengamos acceso a ese Padre celestial a través de Jesucristo, que lo ha manifestado a los hombres. Así que espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita si no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.